Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Esta semana se celebró la Semana de los Parques Nacionales, hoy se acaba la Semana de los Parques Nacionales y entonces invitamos al director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, don Mario Coto, a que nos acompañara esta tarde. Don Mario, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don Randall, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos listos para conversar un ratito sobre los parques nacionales. Conversar cosas buenas y malas, hacer un diagnóstico de cómo están los parques nacionales y las áreas de conservación costarricenses. Así es que vamos a entrarle por lo macro, don Mario. ¿Cuál es la situación hoy de los parques nacionales y de las áreas de conservación en nuestro país? Bueno, la situación que hoy tenemos es una situación donde realmente todos los costarricenses requerimos involucrarnos, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo desde hace muchos años en Costa Rica para poder lograr tener la cantidad y calidad de áreas silvestres protegidas que hay en el país, especialmente teniendo en cuenta de que las 169 áreas silvestres protegidas que tenemos en Costa Rica resguardan muestras representativas de los diferentes ecosistemas de los cuales hacen que Costa Rica sea mundialmente famoso. Uh-huh. Hay un tema pues importantísimo en ese sentido y es que se reconoce no solamente a Costa Rica como un país de conservación, sino como un país que ha sido innovador, generando elementos importantes para el manejo de su productividad, ¿verdad? En ese sentido necesitamos acortar más incluso las distancias entre ambos procesos, entre los procesos de productividad y los procesos de conservación, y en eso hemos venido trabajando ya bastante en los últimos años. Pero en realidad indicarle que nuestras áreas protegidas no solamente cumplen un beneficio a nivel nacional con respecto a la conservación de la biodiversidad, sino pues un beneficio a nivel mundial. Está muy claro de que en Costa Rica pues logramos preservar un 4% de la biodiversidad del planeta, y eso es muy significativo. En un país donde efectivamente a nivel terrestre solamente tenemos 51.100 kilómetros cuadrados y tenemos más de 30 diferentes ecosistemas, pues ese trabajo se hace de una manera muy entusiasta, ¿verdad? Y ahí es donde la figura de todos los funcionarios del SINAC, especialmente de los guardaparques, que son quienes trabajan directamente en las áreas silvestres protegidas, pues también cobre una importancia real en el país. Sí, de hecho, me encanta que me diera el dato del 4% de la biodiversidad mundial, porque quería actualizar algunos datos. ¿Cuánta parte del territorio costarricense, don Mario, está protegida en este instante? Un 26% a nivel terrestre, ¿verdad? Uh-huh. Y a nivel ya de áreas protegidas marinas, un 2.64%. Otra vez me repite ese dato último, disculpe, para 2.64. 2.64%. En la parte marina. Okay. Don Mario, deme, nada más le robo un instante, porque es que tenemos una información de última hora, y es que la Corte Interamericana ha acogido para consulta hace unos instantes ha acogido la consulta de Costa Rica sobre derechos de parejas gays para estudios. Y la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, nos acompaña un momento en línea telefónica. Vicepresidenta, muy buenas tardes. Supongo que esta es una muy buena noticia para usted, que es la promotora de esta consulta. Ana Elena, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Un saludo cariñoso aquí de Naranjo. Claro, muy satisfecha con que la Corte haya acogido la consulta que me serví firmar ya hace algunos meses para aclarar los temas de derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo y el tema de la identidad de género, que las personas puedan cambiar, hacer su cambio de nombre. Esto significa que la Corte le dará trámite a este estudio, que escuchará a las organizaciones de la sociedad civil y bueno, nos brindará, como suele ser la Corte, algún dictamen sobre los dos cuestionamientos que nosotros le hemos planteado a ellos.
Doña Elena, déjeme intentar divisar la estrategia, la suya, como vicepresidenta de la República en este caso. ¿Hay jurisprudencia interamericana sobre estos temas? Nosotros, que yo sepa, somos el primer país que lo preguntamos, pero la Corte siempre va a abrazar a los derechos humanos. Y lo que yo pregunto con claridad es si se tiene el derecho de las personas a modificar su nombre según su identidad de género, que se encuentra ya protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y si debe ser reconocido mediante un proceso ágil y gratuito en la vía administrativa. Además, pregunto si los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas de un mismo sexo se encuentran protegidos por la Convención y si es necesario que exista una figura jurídica que regule estas relaciones. Bueno, eso es como... Vicepresidenta, es como que yo le pregunte en ese momento que usted está en Naranjo, bajo un clima caluroso seguramente, si me puede contestar si es de día. Es decir, usted sabe que la respuesta va a ser que sí. Y la respuesta de la Corte Interamericana es vinculante. Como todas las sentencias de la Corte son vinculantes mientras seamos parte del sistema interamericano de los derechos humanos. Por supuesto, pero esta es una consulta. ¿Adquiere también el carácter vinculante de las sentencias? Absolutamente, porque este es un procedimiento que da la posibilidad para los países que forman parte en la Corte de pedir un criterio a través de la interpretación y aplicación de la Convención, la cual Costa Rica ha sido signataria, y siempre he dicho que las convenciones no pueden ser letra muerta. Si el país firma las convenciones en materia de derechos humanos, debe realmente de respetarlas. Bueno, vicepresidenta, y eso le dará la oportunidad además entonces, ya teniendo un 90%, y discúlpeme la franqueza, de cómo contestar a la Corte Interamericana, que siempre abraza, por supuesto, los derechos humanos, tiene la facilidad en una estrategia jurídica muy audaz y poco usada por Costa Rica, por cierto, para generar para generar de una vez legislación o regulaciones nacionales con ese carácter. Así es, porque el gobierno de la República, nosotros reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia el cumplimiento pleno de los derechos humanos en este país, y además nos hemos comprometido, y así lo hicimos desde el inicio de nuestra propuesta ideológica, a eliminar todas conductas que sean consideradas como discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Y ratificamos con esto la confianza que tenemos en los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde la Corte es su principal exponente. Vicepresidenta, para finalizar, le decía que era una estrategia jurídica muy audaz, y es porque yo no recuerdo a Costa Rica haciendo una consulta a la Corte Interamericana. Es mucho más breve el lapso que hay que esperarse que una sentencia ante la Corte Interamericana, y que puede ser ejercida automáticamente por los estados. Supongo que esta fue la concepción que usted tuvo, pero además, ¿le pasa por la cabeza alguna otra consulta? Por el momento no, por el momento vamos a hacer esta, y por supuesto que si hay algo entre los múltiples trabajos que hago yo en defensa de los derechos humanos que deba hacerlo a la Corte, no lo descarto, pero esperaré atenta a esto que el país realmente necesita, poder tener ciudadanos todos de primera categoría. Vicepresidenta, muchas gracias. Que la pase bien en Naranjo esta tarde. Gracias, hay mucho trabajo aquí en Naranjo. Sí, no lo dudo, pero es una tierra preciosa, así es que con ese calor de Naranjo espero que todo bien. Está todo precioso, hemos inaugurado obra, puentes, escuelas, colegios, en fin, estamos trabajando duro con la comunidad acá. Gracias, vicepresidenta, un feliz fin de semana además a la vicepresidenta Ana Elena Chacón. Como confirmaba entonces esta noticia de última hora respecto a la decisión de la Corte Interamericana. Gracias, Fede, que nos hacía el contacto y nos daba también la información. Regresamos a Matices. Don Mario Coto, director del SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, está con nosotros hablando sobre la Semana de los Parques Nacionales, donde por supuesto hablaremos de muchos temas. Don Mario, antes de que interrumpiéramos con la noticia de última hora, nos estaba dando algunos datos muy interesantes. Costa Rica sigue resguardando oficialmente el 4% de la biodiversidad mundial, el 26% del territorio está protegido, y me da un dato de 2,64 del área marina. Del área marina protegida. Correcto.
Ok, ¿eso nos pone a la vanguardia o hay algún otro país que tenga, por supuesto, en extensión territorial seguramente más, pero en porcentaje de su territorio más área protegida? Mario, que usted sepa. En porcentaje digamos, territorial con respecto a lo protegido, somos uno de los países que se ha declarado a nivel mundial como de los países megadiversos, ¿verdad? Y en ese sentido es importantísimo reconocer de que aún hay grandes países desarrollados que no tienen la cantidad de terreno protegido en términos de porcentaje, ¿verdad? Sí, de hecho, ¿cuáles? Y les ofrezco disculpas, pero estoy con gripe, pero ¿cuál es, digamos, el músculo que tiene el Ministerio de Ambiente y el SINAC para proteger estas áreas protegidas? Valga la redundancia. ¿Tiene suficiente músculo hoy? Bueno, hoy día realmente eso es un poco no la ironía que tenemos en términos de conservación. O sea, es una institución que a nuestro criterio debería estar posicionada como una de las instituciones más importantes a nivel nacional, precisamente por la tarea que tiene. Nosotros, dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tenemos la responsabilidad de resguardar todos los recursos forestales del país, todos los recursos de vida silvestre del país y, por supuesto, todas las áreas silvestres protegidas del país. Eso significa que en realidad estamos resguardando los recursos naturales, o sea, la totalidad de los recursos naturales del país. Y en ese sentido, cuando hablamos también de manejo de cuenca y de recurso hídrico, pues el SINAC también tiene ahí su buena parte de trabajo, así como lo indica la Ley de Biodiversidad en su artículo 22. De hecho, la mayoría de parte del trabajo, y gracias por hacerme ese matiz en la pregunta que le hago yo, pero digamos, sin menospreciar por supuesto lo que hacen en áreas protegidas, pero las áreas protegidas todos sabemos que son áreas protegidas. El real problema es resguardar los recursos naturales en el resto del territorio nacional. Bueno, fíjate, Randall, que eso es una combinación. En este momento, en Costa Rica tenemos que tener clarísimo que eso es una combinación. Nosotros tenemos 7 categorías de área silvestre protegida en territorio continental y tenemos 2 categorías a nivel marino. Pero de todas esas 9, las que podríamos decir que son de conservación absoluta, donde no tenemos gente viviendo, son parques nacionales y reservas biológicas. Que entre los parques nacionales y las reservas biológicas llegamos apenas al 13% del territorio nacional. Es decir, de todo lo que tenemos conservado, de ese 26%, la mitad, ¿verdad?, es donde no tenemos comunidades y gente viviendo, en su gran mayoría. Está la naturaleza absolutamente sola. Cuando hemos logrado, y ese es un tema muy importante, cuando hemos logrado pagar todas las tierras que están dentro de los parques nacionales y reservas biológicas, eso es así, ¿verdad? Pero hay que recordar que también tenemos una deuda como país con toda la gente que está o que tiene sus tierras y que no se les han cancelado dentro del parques nacionales y reservas biológicas. Sí. Y ahí es fundamental el otro 13%, ¿verdad? Para complementarlo con lo que vos me decís y que por eso te hablo de que es una combinación. O sea, si en Costa Rica nosotros decimos que efectivamente tenemos un sistema de conservación, pues en el otro 13% deberíamos de estar hablando entonces en las reservas forestales, en las zonas protectoras, en los refugios de vida silvestre, en los humedales del país, en las áreas marinas, ¿verdad? De que ahí es donde estamos haciendo las mejores acciones para lograr disminuir esa brecha que tenemos entre productividad y conservación. Es decir, que los ganaderos sigan siendo ganaderos, pero que entremos a temas de ganadería sostenible, que el agricultor siga siendo agricultor, pero que hablemos de agricultura sostenible. Entonces, ahí dentro de ese otro 13% hay una gran tarea, ¿verdad? Y no es una tarea única. Por eso yo iniciaba el programa hablando de que todos los costarricenses tenemos una gran tarea por delante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los parques nacionales y reservas biológicas? Bueno, no están exentos de la cacería ilegal, de la tala ilegal, de la orería, de una serie de problemas que se hablan siempre, ¿no? Pero también hay una serie de problemas que vienen de afuera de esas áreas silvestres protegidas, que ese es el otro enfoque que vos estabas dando. Efectivamente, entre más gente tenemos en Costa Rica, ¿verdad?, necesitamos más agua, más electricidad, todos queremos buena alimentación y todo eso causa una presión real sobre los recursos.
Y Costa Rica, por decirlo así, es una gran cuenca. Donde vos te pares, estás en una cuenca. Así que los efectos que vos estás causando en la parte alta tienen sus efectos en la cuenca media y sobre todo en la parte baja, que es el área que recoge todos los acumulados de los efectos negativos que se hagan en la cuenca. Claro. Y en ese sentido, muchos de nuestros parques nacionales y áreas silvestres protegidas son costeros y están recogiendo todo lo malo que estamos haciendo, incluso desde el Valle Central. Claro, es muy interesante esa visión. A veces la divorciamos, digamos, de nuestra identidad costarricense. Y déjenme tocarle dos temas que está tocando. Ahorita le toco el tema de las cuencas, que me parece fundamental. Pero un día de esos estaba estudiando con mi hijo estudios sociales, está en la escuela. Y yo no sabía, pero usted lo acaba de tocar, los parques nacionales y las reservas biológicas son las dos áreas donde no vive nadie. Es decir, donde hay una absoluta protección, digamos, a la naturaleza en su estado original. Ahí no vive nadie, pero después hay una serie de áreas donde sí hay una mezcla, digamos, y se da esta mezcla tan interesante que usted nos habla, que es el enganche entre productividad y el enganche entre naturaleza, que desde hace unos pocos años, más o menos, se empezó a instaurar el término de desarrollo sostenible para conocer esto. Correcto. ¿Cuáles son esas áreas que no están completamente protegidas, pero que intentan ustedes resguardarlas lo más que se pueda, respetando la productividad también, ¿no, Mario? Bueno, mira, como te decía, las reservas forestales, que en sus inicios, desde la ley forestal, inicialmente cuando fueron creadas, lo que trataban era de resguardar bosques de Costa Rica que pudieran ser bien manejados a futuro. En el tema de zonas protectoras, lo que se buscaba inicialmente es resguardar aquellas áreas donde efectivamente pudiéramos tener los sitios para cosechar agua del futuro. Los refugios de vida silvestre, pues donde pudiéramos resguardar aquellas especies en peligro, amenazadas de la vida silvestre, y que realmente pudiéramos lograr un manejo muy sostenible, muy asertivo con las comunidades que están ahí dentro de esos refugios. El tema de humedales, ni para qué, ¿verdad? Pero se han venido asociando una serie de normativas y de interpretaciones que han hecho que en este momento nosotros tengamos que casi que administrar todas las áreas silvestres protegidas por igual. Cuando nosotros hablamos del patrimonio natural del Estado, donde la ley solamente nos permite hacer 3 usos, que es el ecoturismo, la investigación y la educación, realmente ahí nos vemos coartados de poder trabajar con las comunidades de una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Incluso hemos venido tratando de hacer muchos intentos para poder generar espacios con las comunidades en ese sentido dentro de las áreas silvestres protegidas. Y es increíble, pero por ejemplo tenemos otra estrategia de conservación en el país que se llama corredores biológicos, que su intención original es la conectividad entre áreas silvestres protegidas, pero actualmente está yendo mucho más allá, y que de eso podemos hablar en otro programa. Pero lo que quiere es, efectivamente, esta estrategia, desarrollar la conectividad entre las áreas protegidas para que las especies o grupos de especies puedan fluir, ¿verdad? Que tengamos un intercambio genético real y que las áreas silvestres protegidas no se nos conviertan en islas genéticas. Qué interesante, sí. Entonces ese tema, ahí hemos tenido que trabajar con las comunidades, pero de lleno, totalmente de lleno, porque los corredores biológicos no son una categoría de área silvestre protegida. Ahí trabajamos sí con el resto de la batería de normativa ambiental, pero el tema es que ahí pues no tienen restricciones en cuanto a uso de sus terrenos. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que decía hace un ratito, ¿qué es lo que deberíamos de hacer en las otras categorías de área silvestre protegida? Ahí estamos haciendo ganadería sostenible, agricultura sostenible, incluyendo todo el esquema de lo que son fincas integrales, por ejemplo, que ha sido bastante exitoso en el país. Sí, que es un concepto bastante interesante. Hablemos de las cuencas. Yo desde que estoy en la escuela me cuesta mucho aprenderme los ríos, les soy sincero. Así que un saludo a alguien que se sabe los ríos de memoria, Polo yo, al jefe de información de NS11, que siempre me dice, tal río arranca aquí, baja aquí, se alimenta. Bueno, porque ahora que usted decía, y yo mencionaba que nosotros nos divorciamos, digamos, del concepto de cuenca, no hay que olvidarse que todos los ríos arrancan en la montaña, ¿verdad? Van bajando,
normalmente su parte media pasa por alguna ciudad muy poblada, San José, Cartago, Alajuela, y su parte más baja pues sale al mar, ¿verdad? Todos los ríos salen al mar. Entonces me llamó mucho y me impactó la atención cuando usted decía todo lo que le hagamos en las partes altas o en las partes medias, digamos al río, repercute en las zonas costeras. No sé, se me ocurrió uno de los ríos más contaminados en Costa Rica, el Virilla. El Virilla nace en las montañas de Heredia. Correcto. Ok, ahí sale limpio. Se ensucia aquí en la ciudad. Totalmente. Desemboca en el Pacífico, supongo, a pura Así ubicación es. geográfica. ¿A dónde desemboca el Virilla? ¿Usted sabe dónde desemboca? Puede ser un basurero absoluto lo que desemboca en el mar. Es correcto. Mira, con el Virilla te voy a plantear algo muy interesante. Ahí tenemos, bueno, la Sala Constitucional nos estableció ahí todo un proceso que deberíamos de desarrollar con el Virilla. En este momento lo estamos tratando de trabajar, ¿verdad? Este río se une con el Tárcoles, en realidad su salida es por el Tárcoles, ¿verdad? Okay. Entonces llena de basura el Tárcoles. Sí. Suena horrible decirlo, Mario, pero bueno, es la verdad, lamentablemente la verdad coyuntural que tenemos en este momento. Hay un tema, digamos, que es fundamental y es el esfuerzo que hemos venido haciendo con muchas municipalidades de la gran área metropolitana y que en este momento estamos con recursos, muy importante esto, con recursos del Canon del Agua, que es la dirección de agua de nuestro ministerio, quien lo recauda para, digamos, de todas las concesiones, ¿verdad?, que existen oficializadas en el país. Esos recursos se van a utilizar para hacer un plan de gestión sobre el río Virilla, sobre el Tárcoles en general, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo conjunto que viene ya desde hace varios años desarrollándose, pero ahora vamos a empezar un poquito más de lleno a meterle planificación, esperando tener una muy buena acogida en ese sentido. Y déjeme decirle que por parte de las municipalidades hay un gran interés. Sí. Y incluso hemos encontrado un gran interés por muchas de las municipalidades de la gran área metropolitana de poder mejorar en ese sentido con otros ríos que no son el Virilla. Bueno, pero igual hay muchas contradicciones en el Estado costarricense, porque por ejemplo casi la mitad del agua que distribuye acueductos y alcantarillados, por ejemplo, que es un recurso absolutamente es un recurso absolutamente valioso, se pierde en las conexiones de la IA a las casas. El 50% se perdió en fugas y no se registra ni siquiera el consumo. Eso es una enorme contradicción. Mientras intentamos resguardar el agua en el río Virilla, por ejemplo, y en áreas protegidas, las nacientes, de ahí en la distribución tenemos una deuda enorme. ¿Cómo se conjugan, digamos, ese montón de unidades del Estado para no ser contradictorias? Bueno, a través de la Dirección de Aguas se está haciendo ahorita un esfuerzo, por lo menos para tener un sistema que se ha denominado el SINIGIR, ¿verdad?, el Sistema Nacional de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, donde se espera que varias de las instituciones de gobierno podamos compartir información con respecto a este gran tema. Y todo pasa por eso, ¿no? Un poco que las diferentes instancias estén sentadas en la misma mesa, que compartamos información, que coordinemos acciones, pero también que podamos planificar acciones conjuntas, ¿verdad? Yo creo que hacia eso es donde efectivamente el país tiene que dirigirse. Esto no escapa, ¿verdad?, la realidad de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Otra vez para tratar de meterme ahí, porque esto es muy importante. Cuando hablé del tema de cuencas, es precisamente tratando de reflejar la importancia de que las áreas silvestres protegidas no son en exclusivo, ¿verdad?, responsabilidad del SINAC ni del MINAE. Las áreas silvestres protegidas son de todos los costarricenses, ¿verdad? Imagínate que el presidente Barack Obama, ¿verdad?, recientemente, celebrando aniversario de su servicio de parques nacionales, hablaba de que los parques son de todos los estadounidenses, ¿verdad? Es la mejor manera de poder enseñar su país. Fíjate vos que en el himno de los parques nacionales que tenemos nosotros, hay una estrofa para mí muy significativa en ese sentido y que refleja efectivamente mucho del ser costarricense. Y es que indica que quien quiera saber lo que es mi tierra y quiera conocer este país, no vaya donde suenan las rocolas, sino que vaya donde vive el colibrí.
¿verdad? Esas especies importantes que estamos cuidando en las áreas silvestres protegidas, no solamente es el orgullo nacional, ¿verdad? Porque tenemos especies silvestres, ¿verdad? Como símbolos nacionales. Recientemente, bueno, tenemos el manatí, ¿verdad? Pero también tiene que ser motivo de orgullo porque podemos enseñárselos al planeta, ¿verdad? Fíjate que de los casi 2 millones de visitantes que tuvo Costa Rica el año pasado, en realidad casi 1 millón visitó las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante porque Costa Rica, no solamente desde sus inicios, viene desarrollándose de sus recursos naturales, sino que todavía lo sigue haciendo. Sí, de hecho es muy bonito cuando uno lleva a un extranjero a un parque nacional costarricense. Tal vez para nosotros se nos haga muy normal, pero realmente se deslumbran con nuestras bellezas. Y que 1 millón de los turistas haya ido a áreas silvestres protegidas es una situación interesantísima. O sea, significa que nuestro gran atractivo es ese y sigue siendo ese. Lo curioso es que pese a esto, y según la información que tengo, y pido que me la confirme, don Mario, solo hay 2 parques nacionales que son superhabitarios en cuanto al manejo de las platas. A mí siempre me han dicho, bueno, solo hay 2, el volcán Poás, que vive, digamos, que podría vivir con lo que pagan por entrada, y Manuel Antonio. ¿Esto es cierto? Bueno, te voy a hablar específicamente de esos 2, pero después te lo voy a englobar un poco en la realidad del sistema. Adelante, claro. Efectivamente, el parque más visitado es el Poás, en cuanto a cantidad de visitantes. Pero el que tiene mayor recaudación es Manuel Antonio. Okay. Porque van más turistas. No, porque hay una tarifa ahí diferenciada. Okay. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema en ese sentido? Bueno, que según el plan de manejo, por ejemplo, del Parque Nacional Manuel Antonio, necesitaríamos de por lo menos 5.000 millones de colones para estar operando bien ese parque anualmente. Esos 62 funcionarios, o 61 funcionarios más bien, que indica el plan de manejo, en realidad son adicionales a todo ese tema de gestión, ¿verdad? Entonces, no es solamente plata para poder operar bien, sino plata para tener gente operándolo, ¿verdad? De una manera óptima. Estoy hablando que el plan de manejo nos da números para su manejo óptimo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en ese sentido con los ingresos que tenemos o que hemos tenido recientemente? En el año 2015, por ejemplo, solamente por visitación fueron 8.438 millones lo que tuvimos de recaudación. Solo para Manuel Antonio requeriríamos 5.000. Sí. En este momento, ninguna área silvestre protegida del país es autosuficientaria. Ok, genial. Me acaba de derribar un mito. Me acaba de derribar un mito en el sentido de que no recoge lo que necesita para vivir, se necesita más recursos. Totalmente. Ahora sí, englobémoslo ampliamente como usted quería. Muy bien. Porque hablamos del Poás y de Manuel Antonio, pero sigamos. Claro. Pero eso es un tema principal, importantísimo. ¿Cuál es el asunto? Que hemos dicho sobre el tema de que los parques solamente por sí mismos podrían ser autosuficientes o autosuficitarios, como dijiste. En realidad, los números que nosotros tenemos nos indican que esa no es la realidad que tenemos. Por ejemplo, para este año, en 2016, el presupuesto de todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es de 34.744 millones de colones aproximadamente. Y si vos te das cuenta lo que logramos tener de ingresos el año pasado, que es lo que este año estamos utilizando, esos 8.000 millones, te das cuenta que entonces requerimos de otra serie de ingresos para que el sistema opere, ¿verdad?, de una manera muy moderada. Con uno de los temas importantísimos y que se ha hecho un esfuerzo por parte de esta administración, y es de suplir un poquito más allá de lo que había venido pasando. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 2 años atrás no pudo tener plan de compras. Hasta este año pudimos tener plan de compras.
Hasta el próximo año nuevamente vamos a poder tener plan de compras. Pero eso pasa por una serie de decisiones políticas importantes que efectivamente están viendo que el SINAC no solamente tiene una necesidad, sino que es importante que el SINAC mantenga bien su operación como institución para que pueda trabajar no solamente en las áreas silvestres protegidas que requieren de ese trabajo con las comunidades, sino que pueda trabajar todas las presiones que van hacia los parques nacionales y las reservas biológicas. Cuando SINAC se crea como un sistema nacional con una visión de gestión integral del territorio, ¿verdad? Donde lo denominamos Sistema Nacional de Áreas de Conservación porque tenemos 11 unidades administrativas que realmente tienen o deberían de haber desarrollado muy bien esa visión territorial, ¿verdad? Durante su historia, SINAC ha tenido una serie de traspiés económicos y de decisiones políticas, pero bueno, no hemos logrado realmente implementar el modelo para el cual fue creado el SINAC. Sí, porque es interesante, si el presupuesto es de 34 mil millones de colones y ustedes hicieron por ingresos 8 mil millones el año pasado, significa que necesitan 26 mil millones más. Y aquí la gran duda es de dónde los agarran, del presupuesto nacional. Entre eso y otros recursos que, no se preocupe, que están ingresando. Por ejemplo, del Fondo Forestal, del Canon del Agua, que ya te expliqué que entraba por el concepto de las concesiones, ¿verdad? El Fondo de Vida Silvestre, que en este momento tenemos una propuesta importante en Asamblea Legislativa para mejorar todos los cánones y todos los posibles pagos por permisos de uso que tenemos también en general, porque esta es la ley de vida silvestre, logramos que se actualizara a nivel nacional, pero no se actualizó el tema de las platas. Entonces seguimos igual, ¿verdad? Con una gran responsabilidad institucional, sí, pero no se le mete el músculo económico a la ley, ¿verdad? Y entonces lo deja sin cacao para hacer chocolate, porque aquí lo interesante es la fuerza que tiene el Estado costarricense en cuanto a la cantidad de áreas protegidas, en cuanto a la cantidad de biodiversidad mundial que protegemos, en cuanto a que es nuestro atractivo turístico número uno. La gente viene a ver parques nacionales, viene a ver naturaleza, pero según lo que le entiendo, hubo decisiones políticas y presupuestarias en el pasado que no lo reflejaron, ningunearon el tema ambiental por otros temas, más o menos, don Mario. Bueno, es que fíjese usted, Randall, que efectivamente ahora el miércoles que estuvimos en la celebración oficial allá en el Parque Nacional Volcán Tenorio, el señor presidente nos ponía una perspectiva nacional muy interesante. Y él nos decía, bueno, tenemos un déficit de 1.500 policías, un déficit de 1.000 maestros, o viceversa, ahorita no recuerdo bien la cifra, pero esos son los datos que nos daba, sí, exactamente. Y nos decía, bueno, tenemos un déficit también de doctores en la caja, en los EBAES, en todo lado. Entonces, díganme ustedes qué hago. En un país de renta media, ¿verdad? Donde no quiere haber apoyo para todo el proceso de mejora fiscal. ¿A dónde escojo? Entre los policías para que nos den seguridad, entre los médicos para que nos sigan dando oportunidades de salud a la población, entre los maestros que nos ayuden para el futuro, ¿verdad? O entre la conservación de la biodiversidad. Qué difícil decisión, ¿verdad? Sin duda alguna. Yo no quisiera estar tampoco en sus zapatos. Yo no sé por qué quieren ser presidente, pero no importa. Bueno, él nos ponía eso en perspectiva y por supuesto que lo pone a uno a reflexionar muchísimo, porque desde nuestro ámbito nosotros hemos hecho una propuesta desde que inició el gobierno de que necesitamos al menos unas 990 plazas para poder operar adicionales a las que tenemos, ¿verdad? Para poder operar. ¿Cuántas tienen hoy? En este momento somos 1.192, perdón. 1.192 funcionarios, ¿verdad? Entonces necesitan duplicarse prácticamente. Bueno, es que ese es el gran tema, ¿verdad? Sí. Ese es el gran tema porque necesitamos, por supuesto, manejar muy bien la casa, y eso significa pensar en temas de
de distribución eficiente de personal. Nosotros acabamos de pasar por un proceso donde ya logramos en la Secretaría Ejecutiva del SINAC tener una estructura después de mucho tiempo. En realidad no se había logrado eso de una manera como la tenemos ahora. Recientemente también en las áreas de conservación se ha establecido un acuerdo para poder operar una estructura que existía desde ya el 2010, ¿verdad? Porque habíamos estado envueltos en una serie de cambios, pero ya tenemos esa claridad para poder operar. Entonces hay retos grandísimos y dentro de eso uno de los cuales es generar el manual de puestos institucionales para poder reconocer mucho de los diferentes perfiles de funcionarios que actualmente se requieren, ¿verdad? Y hay que pensar desde ya, nosotros estamos valorándolo muy seriamente, no solamente en los perfiles tradicionales, por supuesto que necesitamos más ingenieros forestales, más biólogos, más guardaparques para resguardar, investigar y tomar decisiones informadas, pero también necesitamos sociólogos y necesitamos otra serie de perfiles más sociales que nos ayuden a trabajar efectivamente con las comunidades. Sí, que es el enorme reto entonces que les plantean los albores del tiempo. Ahora el gran reto es ese, las comunidades. Por supuesto, sin lugar a dudas, cuando, otra vez volviendo al porcentaje, cuando te das cuenta que de ese 26% que tenemos protegido, un 13%, es decir, la mitad, tenemos que trabajar con las comunidades, y para poder proteger el otro 13% en parques nacionales y reservas biológicas, hay que trabajar con el resto del territorio nacional, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ese es el gran reto. Don Mario, discúlpeme, pero la gripe me va a hacer estornudar de un momento a otro, no importa, ya ahí me lo sostuve. Dice en Twitter, Fundación Keto, nosotros con la comunidad apoyamos el monitoreo de ballenas en el Parque Nacional Marino Ballena. Nos está recordando a través de Twitter. Bueno, esto es un ejemplo. Yo el año pasado fui al festival de ballenas. Sí. Y es muy interesante porque la comunidad entera se vuelca sobre eso, por supuesto, con un sentido de lucro, pero también se aprovecha para dar una enorme protección a los recursos naturales, pero también se atrae mucha gente. Ahí estaba lleno de turistas Bahía Ballena en ese momento. Bueno, fíjate que en ese sentido, Randall, el Parque Nacional Marino Ballena se ha convertido en la cuarta área silvestre protegida que en este momento está generando más recurso económico por ingresos visitantes. Ah, es interesante. Muy interesante y uno de esos elementos muy positivos es efectivamente el Festival de Ballenas. Claro. Que aquí nada más voy a hacer un comercial para que lo aproveche la población y es Adelante. Que el 2 de septiembre se está inaugurando por parte de las organizaciones locales allá y nuestros compañeros en el Parque Nacional Marino Ballena, pues nuevamente sí, ya arranca. Que además es interesante porque, vamos a ver, no es barato. O sea, entrar al parque es barato, igual que la mayoría de parques nacionales. Pero salir en un barquito a ver a las ballenas es caro, no es nada barato. Pero bueno, esto es un condicionamiento para uno. O sea, si uno quiere ver las ballenas, tiene que montarse en barco. Y tal vez esto es el elemento que les genera una buena recaudación económica en el Parque Marino Ballena ya en Dominical es. No es Dominical. Eso es en Ballena y en Ubita. En Ubita, sí, en Ubita. Yo llegué, sí, ya se dieron cuenta que llegué por Waze. Sí, en Ubita es un tema, es interesante. ¿Cuál es el parque nacional menos visitado? Menos visitado. Sí. Caramba. Es que estuve pensando en los que no conozco. Hay el volcán Tenorio, yo no lo conozco, por ejemplo. Bueno, el volcán Tenorio es un parque precioso, ¿verdad? Ahí tenemos todo lo que es el río Celeste, los teñideros, la catarata, es una vegetación exuberante, ¿verdad? Pero sí va mucha gente. Bueno, fíjate que ese dato ahora me pones a pensar. En realidad siempre nos preocupamos mucho por los que más han estado viviendo esa estadística, porque es lo que siempre nos preguntan. Claro, es que está el Poás, vamos a ver, todo el mundo va al Poás, es precioso, sí. Pero todo el mundo va al Poás. El volcán Irazú, por ejemplo, es el muy visitado. Manuel Antonio también. El Parque Nacional Braulio Carrillo, no tengo idea, pero supongo que debe estar entre los más visitados. Tortuguero es uno de los más visitados también. Tortuguero, por supuesto. Sí. No sé si en esta coyuntura el volcán Turrialba.
Claro, bueno, en esta coyuntura... Sí, el está volcán cerrado, Turrialba... pero hay mucha gente que pasa a verlo. Claro, me acabas de salvar la tanda, ¿verdad? ¿Qué he dicho? Mira, efectivamente, sí, el Parque Nacional Volcán Turrialba en este momento, por la coyuntura y de haber estado cerrado tanto tiempo, es el que en este momento tendríamos menor visitación, ¿verdad? Sí. Con el agravante de que no sabemos cuánto más tiempo se va a mantener así, ¿verdad? Un tema importante en ese sentido. Y aprovechando que vos sos Cartago, y también en Cartago hay otros parques nacionales sobre los cuales hemos venido haciendo algunas mejoras muy importantes. Tenemos Guayabo, ¿verdad? En Turrialba, sí, que es precioso y que ahí hemos mejorado, ¿verdad? Un sendero, y tenemos la expectativa de poder seguir trabajando en otro mejorando otro sendero más, ¿verdad? Para que la gente pueda visitarlo. En el Parque Nacional Volcán Irazú estamos haciendo cosas lindísimas ahora, pero lindísimas. Estamos cambiando la caseta y haciendo un centro de capacitación. Y además trabajamos en conjunto con la municipalidad para poder mejorar el mirador, ¿verdad? Ese mirador ya estaríamos, eso ya está entregándose. Me parece que el otro mes ya vamos a tener todo eso listo. Y otro tema interesantísimo, ahora que me comentaste que ibas para Prusia, ¿verdad? Igual con la municipalidad, mejoramos toda la calle para Prusia hasta llegar al parque. De hecho le voy a contar, y mis compañeros que están escuchando en la redacción van a aprovechar también, porque yo les comenté, efectivamente, le comenté a Mario Rondo aquí que casualmente este fin de semana iré a Prusia, que me encanta, que es parte del Parque Nacional Volcán Irazú. Correcto. Y entonces me preguntó un compañero que si podía entrar en un vehículo liviano. La última vez que yo fui, la carretera no estaba muy buena, le dije, bueno, sí, pero tenés que subir con cuidado. Y hoy el colega de Noticias Repretel, Danilo Jiménez, que tiene una finca por ahí, me dijo, no, hombre, la asfaltaron toda, está asfaltado desde el Sanatorio Durán hasta el centro de Prusia, bueno, hasta el centro del Parque Nacional de Prusia. Sí. Y hay temas ahí de adicionalidad muy interesantes. La municipalidad no solamente se quedó con la calle, sino que ayudó a los dueños también a cunetear todo eso. Sí. Entonces, esos son muestras de que con alguna inversión que nosotros podamos hacer en conjunto, empiezan a llegar cosas adicionales, ¿verdad? Y a nosotros nos encanta. En ese sentido, muchos de los dueños también que están por ahí en esas fincas, ellos mismos mejoraron todos los pasos de agua para las rampitas, digamos, para el drenaje cuando pasa, o el caño cuando pasa, para el ingreso a su casa. Sí, les pusieron los cabezales, hicieron cosas muy bonitas. Mañana que vayas te vas a dar cuenta. Yo digo, y lo voy a disfrutar bastante. Mira, esa inversión nosotros la hemos venido pudiendo desarrollar, ya que tenemos un proyecto que efectivamente se ha enfocado mucho. Es un proyecto enfocado hacia 10 áreas silvestres protegidas, 9 parques nacionales y un refugio de vida silvestre, que es el proyecto de fortalecimiento del turismo sostenible en áreas silvestres protegidas, el que nosotros denominamos comúnmente Biturismo. Es un proyecto que nos ha permitido no solamente mejorar infraestructura en esas áreas protegidas, sino trabajar una serie de planes y de herramientas, incluso con las municipalidades, en búsqueda de otros productos turísticos adicionales para ellos, para el cantón. Dice Marco Vinicio en Twitter que el Parque Nacional Juan Castro Blanco debe ser uno también de los menos visitados y conocidos. Bueno, hablemos de guardaparques, que ha sido un tema de las últimas semanas. Hemos escuchado una y otra vez de la falta de guardaparques. ¿Cómo lo enfrentan ustedes desde SINAC? Bueno, sin lugar a dudas, hay una combinación de mística, ¿verdad?, de nuestros guardaparques, de responsabilidad, pero ante todo de heroísmo. Porque si te das cuenta que en este momento a nivel de Costa Rica tenemos solamente 471 funcionarios que están dentro de áreas silvestres protegidas, y aquí quiero robar un espacio solamente para hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque como que se ha vendido en el colectivo nacional de que los guardaparques son solamente aquellos que hacen acciones de control y protección. Pero en realidad todas las personas que trabajan dentro de las áreas silvestres protegidas son guardaparques. Desde el cocinero, ¿verdad?, o la señora que nos ayuda a limpiar ahí los baños, hasta el administrador del área protegida, ¿verdad? Y en ese sentido es fundamental el reconocimiento que les hemos hecho. No me canso de decirlo, sin ellos realmente no podríamos cumplir con lo que hasta el momento hemos logrado cumplir a nivel nacional.
esas metas de conservación, de las cuales incluso nosotros, muy responsable, pero también muy alegremente, establecemos ante el convenio sobre diversidad biológica. Pero también hay una combinación, volviendo al esquema SINAC, ¿verdad? Porque no todas las áreas silvestres protegidas tienen personal destacado. Hay muchas áreas silvestres protegidas en el país que se ven ya sea desde las oficinas subregionales o incluso desde las oficinas regionales. Nosotros tenemos 11 oficinas regionales, 33 oficinas subregionales y más de 50 áreas protegidas donde tenemos puestos operativos, que así los denominamos. Ahí es donde, y bueno, y la Secretaría Ejecutiva, ahí es donde estamos todos los 1.192 funcionarios. Sí. ¿Cuál es el gran tema con los guardaparques? Bueno, efectivamente necesitamos más guardaparques y reconocemos sin lugar a dudas de que tenemos que seguir haciendo mayores esfuerzos para poder tratar de crear esas plazas, ¿verdad? Plazas nuevas. ¿Qué hemos venido haciendo ahorita y que en realidad esta administración ha impulsado muchísimo, que a nosotros nos ha alegrado bastante y que incluso le reconocíamos a las señores viceministras, al señor ministro, al señor presidente de la República, que estuvieron con nosotros celebrando el Día de Parques Nacionales? Y es que no solamente se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo una meta en ese sentido, sino que también se ha ido cumpliendo, ¿verdad? Este año, 2016, se logra que hagamos un traslado de aquellas plazas que se están pagando por medio del Fondo de Parques Nacionales, que es el donde ingresan todos los recursos por visitación a las áreas protegidas del país, hacer un traslado a presupuesto ordinario, ¿verdad? A presupuesto SINAC, decimos nosotros. Entonces, esas 130 plazas que se trasladaron este año significan 1.510 millones de colones que vamos a poder seguir utilizando a partir de este año y a partir de los próximos años venideros. Para el próximo año, ¿verdad?, se está logrando el traslado de ese mismo fondo de 24 plazas, que eso significa unos 1.503 millones de colones. Si vos ya sumas eso, ya para el próximo año ya el SINAC va a tener 3.000 millones de colones disponibles para poder invertir nuevamente en las áreas protegidas. Sí. Que no son plazas nuevas, ¿verdad? Pero hay una oportunidad nuevamente de inversión y de dar mejores condiciones a nuestros guardaparques para que puedan hacer mejor su trabajo. Sí, no son nuevas plazas, pero es una estrategia interesante. Lo que pasa es que en las últimas semanas he escuchado de que los guardaparques son una profesión en peligro de extinción. A mí me parece increíble cuando tenemos un 4% del territorio nacional protegido. Es como que yo diga que los periodistas estamos en peligro de extinción en plena era de la comunicación. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, hay un esfuerzo que hemos venido desarrollando para conjunto a esto que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo para poder reconocer algunos otros pluses salariales a los guardaparques, pues que les apoye, porque en realidad reconocemos que muchos de ellos, aun y cuando están en una jornada acumulativa de 10 días o de 20 días, en otros casos, por ejemplo, en realidad muchas veces se elabora más de las 8 horas dentro de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí hay un tema que se ha venido trabajando y es en función de reconocer un incentivo salarial o un plus salarial que se denomina disponibilidad, que nos permitiría que en aquellas acciones especialmente de control y protección de la vida silvestre, pues los guardaparques tengan, aquellos que hacen actividades de control y protección, tengan la oportunidad de este incentivo para poder, pues, de alguna manera, pues retribuir ese esfuerzo que sabemos que se está haciendo, ¿verdad? Ahí hay temas legales e institucionales por los cuales esto no se había podido solucionar, pero en las últimas 2 semanas hemos recibido un apoyo político increíble, desde el señor presidente de la República, nuestro ministro y el mismo ministro de Hacienda, ¿verdad? En ese sentido, don Helio. Los compañeros de la Dirección General de Servicio Civil
también están involucrados en ese esfuerzo, y realmente hemos logrado ya no solamente tener los recursos disponibles para empezar a pagar este año la disponibilidad, que significa un 25% del salario base para estos guardaparques que hacen acciones de control y protección, sino también pues allanar un poco esa mecánica que estaba un poco atascada entre el servicio civil, nosotros y la autoridad presupuestaria. Que de hecho le preguntaban en Twitter, y creo que es la última pregunta que me da chance de hacerle, sobre qué opinión tiene el SINAC sobre la condena de este guardaparque que trascendió durante los últimos días, don Mario. Bueno, que ha sido un golpe, sin duda alguna, para ellos. Sin lugar a duda, bueno, no ha sido solamente un golpe para los guardaparques, sino un golpe para el sistema, y en eso nosotros hemos venido trabajando también de alguna manera, incluso en algunas conversaciones preliminares con el colegio de abogados y licenciados, porque precisamente nosotros como funcionarios públicos y en general los funcionarios públicos, cuando tenemos este tipo de situaciones, no tenemos quien nos defienda, tenemos que recurrir a nuestro propio peculio para poder atender ese tipo de situaciones. Sí. Lamentablemente, pues en este caso no hemos podido hasta el momento hacer mucho. El compañero se tuvo que pagar, ¿verdad?, de sus propios recursos la defensa, sí, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente se tuvo el resultado que se tuvo, ¿verdad? Nosotros hemos hecho pues alguna gestión con los jerarcas, e incluso el mismo sindicato se ha personado a Casa Presidencial llevando bastante información para que el señor presidente tenga los elementos de juicio para poder analizar si es posible algún indulto a futuro. En ese sentido, él realmente adquirió el compromiso de hacer ese estudio ahora en la celebración de Día de Parques Nacionales, lo cual sin lugar a dudas para todos nosotros es una gran alegría, porque pues podría caber la posibilidad de que haya un resultado, ¿verdad?, conveniente para él. Sí, es un tema muy, muy complejo. Mario, le agradezco mucho haber venido el día de hoy a compartir con nosotros. Con muchísimo gusto, don Randall, cuando guste. Me pidió un piezón para cerrar el programa de hoy, porque cierra este segmento la canción que me pidió Mario, después vienen los expertos de Vivir Bien a hablar sobre pensiones. Me pidió un piezón de Queen. ¿Por qué We Are the Champions? Bueno, Randall, efectivamente yo considero que en esta semana en especial, yo quisiera que todos nuestros guardaparques, los 471 que tenemos ahorita dentro de áreas silvestres protegidas, realmente se consideren como eso, como unos campeones que resguardan el patrimonio natural de todas y todos los costarricenses, y como lo dije, no solamente nuestro, sino del planeta. Uh-huh. Yo quisiera que ellos se sientan empoderados. Quiero hacer también un llamado, ¿verdad?, a la ciudadanía en general, a todas las personas que visitan a nuestros guardaparques en las áreas silvestres protegidas, no solamente nacionales, sino internacionales, y es un tema de respeto. Muchas veces nuestros guardaparques son las personas que más saben, ¿verdad?, de esas áreas protegidas, conocen muy bien las medidas de seguridad, las medidas de conservación, y cuando se hace el llamado algunas veces a estos visitantes, a los guías de turismo, esos llamados de atención no son muy bien recibidos, ¿verdad? Y entonces también en ese sentido quisiera que ellos se consideren y se sigan considerando como esos campeones, que no claudiquen en considerar que tienen la autoridad como funcionarios públicos, como funcionarios de esta república, para poder seguir impulsando su buen trabajo, no dejar que la gente se salga a los senderos, no dejar que la gente bote la basura en nuestras áreas protegidas, no dejar que la gente invada nuestros límites de las áreas protegidas, que corte madera, que haga cacería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para mí, don Randall, esos campeones tienen que seguir siendo empoderados, y ojalá todas las costarricenses y costarricenses lo consideremos así también. Así es, don Mario, muchas gracias. Así es que We Are the Champions, Queen le canta a los guardaparques en muchas gracias. Monumental esta tarde. Ya volvemos. Time after time, I've done my sentence.